Hola chicos, hola chicas, hoy quiero hacer un pequeño vídeo sobre la alimentación. Para ello quiero centrarme en tres grandes bloques. El primero, ¿qué cantidad de comida hay que suministrar a nuestro perro? El segundo, ¿cómo tenemos que suministrarla? Y el tercero, los alimentos que están prohibidos. Empecemos con el primer punto, ¿qué cantidad? Para saber la cantidad que nuestro perro necesita, tenemos que tener en cuenta tres cosas. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es la raza. No puede comer igual un caniche que un dogo argentino, por ejemplo. Segundo, tenemos que tener en cuenta el peso. Dentro de la misma raza, el peso es importante para nuestro perro. Un perro que pese más va a necesitar comer más. Un perro que pese menos va a necesitar comer menos. Y tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es la actividad física. Esto es fundamental. Un perro con mucha actividad física necesitará mucha más comida que un perro con poca actividad física. Para ello nos podemos guiar por las tablas que nos deja el fabricante. Son estudios que realizan para querer cubrir las necesidades básicas del perro. Cada tabla es diferente, entonces tenemos que saber interpretarlas, es importante. Bueno, sobre el segundo punto, el segundo gran bloque, ¿cómo hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es, el perro tiene que hacer ejercicio antes de comer. La sangre tiene que estar circulando. Un perro sedentario, un perro que esté tumbado, no tiene la sangre circulando. Vale, os explico. Los ancestros de los perros utilizaban la mayor parte de la energía en la caza. ¿Qué hacían? Iban a cazar un conejo, corrían, gastaban toda la energía, toda la sangre estaba circulando por el cuerpo hasta que cazaban el conejo. Y cuando se comían ese conejo, esa sangre estaba circulando. Entonces su cuerpo está diseñado para que esté la sangre en funcionamiento, para que hagan la digestión. Entonces eso tenemos que saberlo. Nuestro perro tiene que hacer ejercicio antes de comer. Un paseo, jugar con la pelota, lo que vosotros queráis, pero necesita ejercicio. Tiene que estar circulando para que haga una mejor digestión. Más cositas. Teniendo en cuenta que ya ha hecho ejercicio, nosotros tenemos que darle la comida con una orden, que no sea gratis, que la comida no sea gratis, que sepa que tiene que dar una orden, que se siente, que se tumbe, que te dé la patita, que dé la vuelta, lo que vosotros queráis, pero una orden, ordenársela y darle la comida, nunca se la deis gratis. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo debemos darle la comida. En caso de cachorros de más de 8 semanas, debemos de darle 3 veces de comer al día, o sea, la cantidad diaria se la dividimos en 3 tomas. Y en perros adultos en 2. Esas tomas las elegís vosotros. Lo ideal es que el cachorro sea mañana, tarde y noche. Y luego en adultos, pues vosotros elegís. Puede ser mañana y noche, puede ser tarde y noche, como vosotros os lo apañéis. Otra de las cosas muy importantes que hay que hacer es dejarle el cacharro durante 15 minutos, como máximo, 10-15 minutos, y retirárselo. ¿Se ha comido toda la toma? Perfecto, se lo retiramos. ¿Que se ha comido la mitad de la toma? Se lo retiramos. Y a la siguiente toma le damos la cantidad que le corresponda, independientemente de la toma anterior. Otro consejo que os quiero dar, importante, es que los perros siempre coman después vuestra. Nunca les deis antes que vosotros. Os explico por qué. En la jerarquía, el perro, digamos el perro líder, el perro alfa, es el que come primero. Entonces, si nuestro perro come antes que nosotros, se va a considerar un perro líder, un perro alfa. Yo como primero, tengo la tripa llena y luego come mi dueño. Yo soy el alfa. Si es al revés, primero come el dueño y luego el perro, el alfa es el dueño. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta. Repito un poquito para que no se os olvide, que esto es importante. Primero, que el perro haga ejercicio. Segundo, podemos decir que el perro coma después vuestra. Tercero, al darle de comer, le tenemos que dar una orden, que se siente, que se tumbe,
que te dé la patita, lo que vosotros queráis. Luego, le dejaremos el cacharro durante 10-15 minutos y cuando eso se lo retiramos, ¿vale? Que sepa el perro que nosotros somos quien le suministramos la comida, no que aparece en su cacharro de repente, sino que nosotros se la suministramos. Y a la siguiente toma volvemos a dársela con una orden, después de haber hecho ejercicio y después de haber comido nosotros. Vale, muy bien, pues pasamos al, creo que ha quedado claro. Pasamos al siguiente apartado. El siguiente apartado son los alimentos prohibidos. Bueno, vamos a empezar con las bebidas alcohólicas. Evidentemente, las bebidas alcohólicas a nosotros nos hace daño, imaginaros a los perros. Los perros le hace 10 veces más efecto el alcohol en el cerebro que a nosotros. No hay más que decir, no deis bebidas alcohólicas a los perros. Otro alimento es el azúcar. El perro no tiene la encina para partir el azúcar simple, entonces no lo digiere y le sienta mal. Puede vomitar, puede tener una cagalera, gastroenteritis, todo por suministrar azúcar. La leche, por favor, no le deis leche de vaca al perro. Estoy diciendo que no la digiere. Es como si nosotros no fuésemos tolerantes a la lactosa. Nosotros, si no somos tolerantes a la lactosa, nos sienta mal la leche, al perro le sienta mal. Un vaso de agua, un vaso de leche le sentará mal al perro. Yo sí recomiendo un poquito de yogur en caso de que el perro esté mal. ¿Por qué? Porque puede ayudar a reconstruir la flora bacteriana, pero un poquito, no, muy pequeña cantidad, ni medio yogur. Dependiendo el tamaño del perro, muy poquita cantidad. Solo recomiendo eso, nada de lácteos, ni leche, ni yogur, ni nada de lácteos. Le sienta mal, que lo sepáis. Bueno, hablando un poquito más, el chocolate. El chocolate es tóxico. El chocolate es tóxico para el perro. Tiene una sustancia que es tóxica. Tóxico, así, como suena, como si se toma pegamento. Es tóxico. Entonces, una cantidad alta de chocolate en un perro pequeño, mortal. Así suena, mortal. Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo un husky, se llama Thor, y compré una caja de bombones, grande, de estas, 50.000 bombones ahí. Se la compré para la novia. Ah, qué bonito, tal, una caja de bombones aquí, tal. Y lo dejamos en la mesa. ¿Qué pasa? Pues fuimos a dar una vuelta y al venir se había comido todos los bombones. Bueno, pues ahí te dan pistas ya de que tienes que ir a llevar al perro a hacer un lavado de estómago. Si todos esos bombones llegan a la sangre, imagínate la cantidad de toxina del chocolate que puede tener el perro dentro del cuerpo. Otro alimento prohibido son los huesitos de pollo. ¿Por qué los huesitos de pollo? La alita de pollo, todos esos huesitos, las costillas del pollo, esos huesos se pueden astillar y quedar aquí enganchados. ¿Qué pasa? Primero, el mal trago del perro. Segundo, la cirugía, el costo que eso cuesta, ¿sabes? Y luego el disgusto, que sabemos que nos llevaríamos un gran disgusto. Evitémoslo, demos un hueso grande al perro, no le demos unos chiquititos, porque el hueso chiquitito se le queda encajado. Bien, pues sin más dilaciones, hasta el próximo día y espero que os guste este vídeo.